Muy, pero muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión del Tiempo en Modo Radio. En esto que se tenía que decir, Y se dijo, tarde a pleno sol en la ciudad de San Francisco, se fue la lluvia, un poco la humedad, así que estamos con buen clima al menos hasta el fin de semana. Hay que aprovecharlo, tender la ropa para que se seque, salir a dar una vuelta, abrir las ventanas, sacar la humedad, que se seque toda la humedad. sí, y también teléfono para la municipalidad que vaya fumigando porque hay mosquitos por todos lados. Ah, no, lo de los mosquitos es insoportable. Al menos en mi casa había sido un verano tranquilo, ahora aparecieron con todos los Claro, feriados. levantó la humedad y eso se pone medio peligroso, según dicen, por el dengue, por todas esas Sí, cosas. sí, sí. Todavía por suerte no tenemos casos. Y otra vez, en la zona donde vivo, barrio Dos Hermanos, 400 viviendas, barrio Chalet, aflora Sí, el agua de cloacas por las calles de la ciudad. Un olor insoportable y aparte un problema sanitario grave, grave, que no sé qué está pasando. Intenté averiguar, pero nadie me dio una respuesta certera de lo que ocurre, que el agua de cloacas sale para afuera sí, totalmente. se tapan los desagües. Para mí están colapsados. Colapsado. Eh, Lo que pasa es que esa agua después va a los canales pluviales y contamina todo el medio ambiente, hace un sí. desastre ambiental. Y con respecto a también que también tiene que intervenir el municipio. Con Emugás, o sea, no sé si te pasó y hay muchas personas que tienen calefacción, sale como un humo, o sea, queda la marca del humo negro, no sé si es porque es ahora que se empezó a reactivar toda la parte de calefacción, los calefactores, No, todavía no lo prendí los calefactores, por suerte. tengo fotos que está la mancha negra que sale Y debe ser que está llegando gas de mala calidad, qué sé yo, no sé. A Ya el mí me año parece pasado muy habían claro. dicho en un momento que se quejaban de eso y ahora varios vecinos vuelven a mandar fotos como diciendo, che, el gas no, o es malo el gas o porque yo limpio, dicen que limpia el calefactor y el calefactor funciona bien. Sí, el mantenimiento habitual que se le Mm. hace, evidentemente estará llegando un gas de mala calidad. Lo que habíamos averiguado el año pasado, si mal no recuerdo, lo que ocurría es que el gas no tenía las calorías necesarias, porque aparte de cobrarte por metro cúbico consumido, te cobran por las calorías con las cuales llega el gas. O sea, si el gas es de Mm. mala calidad, necesita quemar mucho más gas para llegar al calor que decía, más o menos una explicación Sí, se quema técnica más rápido. amateur, ¿me Mm. entendés? Y cuando viene de muy mala calidad sucede esto. Eh, que no quema bien, no hace la combustión completa y termina haciendo olores y también manchando, sobre todo las ollas, por ejemplo, en la cocina, Sí, que no es, a mí me no es pasa, celestito, se pone la foto me rojo. pasaron mucho de los calefactores que la pared queda manchada. Después te lo voy a pasar, que la pared queda Sí, manchada. disculpen si alguien sabe el tema, porque la explicación técnica seguramente no, no es la correcta. Pero bueno, problemas de la ciudad. Buena repercusión ayer el tema del cementerio, muchos comentarios diciendo, loco, hagan algo con el cementerio también. Que la municipalidad tome cartas en el asunto porque está muy deteriorado, tanto el viejo como el nuevo. Muchos vecinos enojados por la situación del cementerio, que me imagino que con esta lluvia debe estar en peores condiciones todavía. Ojalá que sirva como para que se enteren desde las personas que tienen que hacer algo, como para que reactiven. Yo creo que ya lo saben, ¿no? Y a veces necesitan que desde arriba le digan, che, loco, ¿qué pasa? Un recordatorio. Sí. Bueno, arrancamos con todo el resumen del día. Tenemos noticias importantísimas para compartir con todos ustedes. La principal información del día es que hay novedades en la causa que se le sigue a Héctor Gallardo por el homicidio de Carlos Miguel Cabrera, que a la vez era familiar de Héctor Gallardo. Se lo acusa de ser el autor intelectual de este homicidio ocurrido, va a ser 4 años ahora, el 22 de abril del 2022. Según lo que pudimos saber, Julián estuvo averiguando recién, le dictaron prisión preventiva sin plazo, sin plazo. Recién a las 90 días va a poder el abogado defensor solicitar que se revea esta cuestión. Todo esto sucedió en una audiencia imputativa que se llevó adelante a Rafael. Sí, del lado de Santa Fe siempre se hace esta audiencia imputativa. Se tardó un poquito en hacérsela a Héctor Gallardo, normalmente se hace mucho más rápido. Fue a Rafaela porque desde ahí a donde es una de las causas que
por la muerte de Pitu Cabrera, que es el marido de la hermana. De una hermana de Héctor Gallardo. Sería concuñado. Con cuñado, Cuñado. exactamente. Ahí le dictaron, suele dictarse poner prisión preventiva por un lapso de tiempo o sin lapso de tiempo. En este caso, cuando son sin lapso de tiempo, porque las pruebas que tienen son bastante certeras en cuanto a la imputación. Se hablaba de que la causa está cerca de la elevación a juicio o muy prematuro, vos que estuviste averiguando. Sí, lo que tiene que, luego de esto, la defensa tiene 90 días como para presentar alguna otra cosa, objeción o prueba o un montón de otras eh, cosas que puede hacer la defensa. Y si no, ya la justicia en la parte provincial tendría, según lo trascendido, casi la causa cerrada, una causa que poco se supo. O sea, se supo lo de la muerte después que fue imputado Héctor Gallardo. Héctor Gallardo en su momento había presentado un video donde estaba en una cafetería de San Francisco, estación de servicio, en el momento que se ocurrió los hechos, y después no se supo mucho más nada. En ese momento la investigación la llevaba el fiscal Steinmeier, hoy juez ahí en Rafaela, y no se supo más si hubo algún otro detenido, no trascendió nada en cuestión al avance. Obviamente hay un avance, porque después cuando se le dicta la búsqueda, era sobre todo en esta causa. Exactamente. Recordemos que Carlos Miguel Cabrera, conocido como Pitu, como decía Julián, concuñado del propio Gallardo, fue asesinado el 23 de abril del 2022 cuando una persona le golpeó la puerta de su casa. Cuando Cabrera abre, le dieron un tiro en la cabeza directamente, orificio de entrada y salida. Lo llevaron al hospital, a las pocas horas terminó falleciendo este hombre. Se habla de un ajuste de cuentas, diferencias entre lo que sostiene la justicia, Gallardo y su concuñado. Eso habría originado que Gallardo lo mande a asesinar. Es lo que dice la justicia. No fue el autor directo del hecho, pero sí mandó a otras personas que lo asesinen. Cuestión que estaría en la causa, porque como dice también Julián, es todo muy hermético, pero en principio no habría otras detenciones que tienen que ver con quien apretó el gatillo y terminó ejecutando la orden que la justicia dice emitió Gallardo. Sí, y después, como en varios casos que pasan en frontera, en las redes pasaron muchísimas cosas. Una de ellas, que era lo más trascendental, era que la propia hermana de Héctor Gallardo en las redes decía, lo culpaba a Héctor Gallardo, ofreciendo hasta estilo de recompensa si tenía más información, eh, escrito en el mismo Facebook de ella. Después pasaron un montón de otras cosas. El mismo Héctor Gallardo en una declaratoria dice que se llevaba muy bien con Cabrera, que era Era como comunista, como un dice. hijo para él y que no entendía por qué lo imputaban de esa muerte, porque no tenía nada que ver. Del mismo modo, también hay otra causa por lavado de dinero, muy vieja, hecha en la justicia federal, con montos que para lo que uno imagina y ve suenan irrisorios, ¿no? Para un narcotraficante igualmente hay una causa por lavado de dinero que también la tiene la justicia federal de Santa Fe, y ahí Gallardo tiene como abogado a un reconocido letrado de la ciudad de Santa Fe que es Torrens. Sí, en cuanto a esa causa está casi paralizada. O sea, recordemos que en la justicia federal Gallardo ya fue juzgado y fue juzgado también investigado sobre el lavado de dinero. No se sabe bien, yo estuve averiguando cuáles son el detonante o el por qué la justicia prosigue con esta parte del lavado de dinero. En ese momento fue eh, sobreseído, o sea, no hubo una investigación tan exhaustiva sobre el lavado de dinero. De hecho, hubo allanamientos y hubo un montón de cuestiones en cuanto a ese sentido que después quedaron todas puestas de lado, dejada de lado, y ahora como que se reactiva esa parte. Recordemos que nosotros hemos dicho, hubo allanamiento en escribanía en la ciudad
de Sí, frontera, financiera, estudios jurídicos. aparte había movimientos sobre cuestiones agropecuarias, que había campos o venta de soja, y había un montón de cuestiones que llevaban a ese lavado de dinero y que tampoco nunca se descubrió ni se le allanó un solo peso a Héctor Gallardo en la causa esa. Igualmente me parece a mí que lo primordial que enfrenta Héctor Gallardo es la causa por homicidio, en la cual si el avance que tiene en este sentido es real y es concreto, me parece que va a enfrentar allí una pena durísima, de las máximas que puede dar la justicia santafesina. O sea, que Gallardo tiene 55 años, quiere decir que es muy probable que si se encuentra culpable pase el resto de su vida tras las rejas. Sí, y aparte, ahí ya entramos en una parte, según la justicia, está sindicado de haber sido el que dio la orden de matar a esa persona, Exactamente. no fue el ejecutor real del hecho. Y cuando se habla, esto de sicariato, cuando se habla de que diste la orden para que mate, es peor que Que apretar el gatillo. que el apretar el gatillo. Pero bueno, por eso la pena es muchísima en el caso que se lo encuentre culpable. Sí, aparte de esto hay una gran presión desde la parte política que pone a Héctor Gallardo como un preso de alto perfil, con lo cual la situación es muy compleja para esta persona oriunda de la ciudad de frontera, San Francisco, a la cual desde hace muchísimo tiempo se las indica como uno de los más grandes narcos de toda la región. Y no nos vamos muy lejos de frontera, cruzamos la ruta 19 y nos ubicamos en barrio Acapulco. El 8 de septiembre del 2024 se dio en esta pequeña localidad de Josefina, barrio Acapulco, dos homicidios en una misma noche. En realidad, uno de noche y el otro ya en la madrugada. Allí terminaron muertos. En primera instancia, Milagros Vázquez, de 25 años, estaba con sus tres hijos en su vivienda. Un disparo entró por la ventana, le atravesó el cuello y murió desangrada frente a sus propios hijos. Más tarde, ya en la mañana del día domingo, ahí está la foto de Milagros Vázquez, crimen que permanece totalmente impune y sin resolver por la justicia. Si bien en algún momento se dijo que había una persona identificada, nada de esto ocurrió ni se supo más. O sea, esta jovencita de 25 años, la cual recibió un tiro en el cuello y murió dramáticamente frente a sus tres hijos, continúa impune. Más tarde, ese mismo día, ya en la mañana del domingo, fue asesinado otra persona en calle número 5 y 12 de barrio Acapulco. Estamos hablando de José Sebastián Ramírez, de 34 años. Este hombre recibió un disparo en el abdomen. Lo encontraron vecinos tirado en la calle, no estaba la bici en la cual se movilizaba. Se habla de una posible equivocación, que buscaban a otras personas y terminó recibiendo un disparo. La justicia investiga, pero no descubre absolutamente nada y otra muerte más que sigue impune. Sin embargo, la familia nos pedía que averigüemos nosotros, cuestión que no es nada simple del lado santafesino obtener información oficial, pero ¿qué nos dice la familia? ¿Qué pudimos saber? Que durante el fin de semana, en allanamientos llevados adelante en Frontera y en Josefina por causas de narcotráfico, detuvieron a una persona y esa persona estaría involucrada o sería señalada como el autor del homicidio del hombre que ven en pantalla, José Sebastián Ramírez, de 34 años, cosa que está en manos judicial y deberán determinar si efectivamente este detenido por narcotráfico también participó en el asesinato de este joven en una noche trágica en Acapulco, donde dos muertes ocurrieron en 2024. Va a ser 2 años dentro de poco, las cuales hasta el momento continúan impunes, Julián. Cuando hablamos de lo que sucede en Frontera y en Acapulco, esto es un cruel reflejo de eso. Sí, ya muchísimo tiempo. Parece que habría sido hace poco esta muerte, que me acuerdo que fue tremendo, que una esta chiquita jovencita estando adentro de la casa recibe un disparo
pasó por la ventana y le termina muerto y después a las pocas horas le pasa este asesinato que también en un momento se sentían que lo quisieron trasladar y también al hospital La ambulancia no llegó nunca, lo tuvieron que nunca trasladar en un llegó, auto también particular. y tras cartón de eso también hubo también un tiroteo que a un chico en la moto que supuestamente tenía relación o quería defender, también fue herido de bala. Todo un quilombo, como se le dice, que nunca fue esclarecido, si bien los vecinos y la gente que vive en el barrio sabe cómo viene la mano o por lo menos puede dar datos de dónde averiguar. Esto quedó en la nada totalmente. La familia de Ramírez reclama desde siempre que se haga justicia por este caso. Sin embargo, por lo visto, muy pocas novedades tienen de lo que realmente hace la justicia en un hecho que conmovió y que fue título de diarios a nivel provincial cordobés y a nivel provincial santafesino, porque ¿cuántas personas viven en Barrio Acapulco? 1.500 personas, Mm. 2 homicidios en una misma noche, es demasiado. Milagros Vázquez, que es la que hablamos primero, 25 años, se hablaba de que pasaron Tenía tirando con, hijos, tenía aparte. 3 hijos, tiraron con un arma automática, una cantidad de balas impresionante, una de Mm. ellas entró y la terminó matando. Esto ocurrió en Barrio Acapulco, vuelvo a repetir, siguen impunes en aquel momento, dijimos que íbamos a seguir estos casos, es lo que estamos haciendo, y esperemos que para tranquilidad de la familia, que por ahí no tienen los recursos necesarios para pagar un abogado, Sí, para seguir la causa, se hace muy, muy difícil. ese es otro dato importante. Normalmente, cuando pasan estas cosas y la familia de las víctimas no tienen los recursos económicos para poner, hoy en día un abogado particular cuesta mucho dinero y obviamente hay personas que no alcanzan a pagar eso y los abogados tienen que hacer su aporte, tienen que hacer toda la cuestión. Acá no es una crítica hacia el abogado, sino que el mismo sistema tendría que seguir, Proteger a las víctimas, a la familia de claro, las y víctimas. trabajando en ese sentido, porque al no poner abogado, como que no hay nadie que vaya le pueda golpear la puerta a la fiscalía y decir, che, loco, ¿qué pasa con la causa esta? O también aportar datos para la investigación. Entonces queda como esta causa, muchísimas otras causas quedan planchadas porque no hay un abogado defensor que esté a cargo para ir vigilando lo que pasa en la causa. Sí, a veces sorprende que la familia esté más informada de algunas cuestiones que la propia justicia de Y, lo que va ocurriendo, y ¿no? lo contradictorio es que a una persona, por decirte, acusada de un homicidio, como en este caso, de un hecho gravísimo, al no tener abogado, el Estado le da el abogado y se lo da gratis. Mientras que a la víctima la deja totalmente sola. Sería el fiscal el que tendría que ocupar ese lugar un poco. Sí, pero si vos querés, entre comillas, presionar al fiscal Sí, presionar bien entendido, que se bien mueva. entendido, claro, para que le investigue un poquito más o que le ponga más pila, porque imagino hay un montón de causas, no quedás sola, ¿en serio? Si acá no O estaba sea, Machado, pero mientras creo que que estará en manos de Machado ahora. el victimario tiene el abogado. Sí, sí, sí. Cosas que El por ahí mundo no al se entienden. revés. Por ahí no se entienden. La causa tengo entendido que está en manos de Machado, ahora que es el fiscal de frontera, con lo cual estamos hablando que está investigando al menos 10 homicidios al mismo Mm. tiempo. Este hombre, Y la investigación, como siempre lo decimos, no es que está el fiscal caminando por la calle preguntando la cuestión, o sea, se lo delega a un personal policial o PDI o un montón de otras cuestiones que son los que hacen el trabajo territorial. Y no hay muchos no, no, en no, frontera ni en Acapulco. O sea, no, eso es entonces cierto. la causa queda totalmente paralizada. La gente sabe lo que pasó, pero queda ahí porque no hay forma de atrapar al que hizo el hecho. Sí, igualmente hablábamos del caso Samir también, ocurrió en frontera, en el cual se da una recompensa para quien pueda aportar datos sobre una persona que participó en ese crimen, de apellido Reyes. Durante el fin de semana pasado recabamos un montón de información, quisimos acercarla a la justicia. No puedo aseverar que sea cierta toda la
la información que recibimos, está claro, no somos quienes para decir si es cierto o no, pero se perdió una gran oportunidad en la justicia de al menos intentar atrapar a esta persona, porque habría varios datos que recibimos y que de alguna forma coincidían entre sí para intentar al menos, no somos la justicia ni mucho menos, pero sí para que la justicia intente al menos atrapar a esta persona para la cual ofrecían una recompensa y varios vecinos al no obtener respuesta de la policía ni de la justicia, que hizo, se terminó comunicando con nosotros que tampoco tenemos la solución para casos como estos. Sí, 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 por eso se torna muy difícil el avance de las causas de esta manera. Eh, También esos sumales que hace poquito, hace un mes y medio, dos, hubo un paro de policía porque Cobraban poco. los policías se quejan porque ganan igual que uno que trabaja en la estación de servicio, esa era la Menos también. comparación. Entonces, ¿qué podemos esperar de que trabaje o se investigue o haya algún avance en las causas de esta característica? Bueno, hoy tenemos un día de policiales casi exclusivo. Amenazas en los colegios. ¿Qué está sucediendo? Al menos 9 amenazas en colegios de Córdoba, más de 20 en todo el país. La justicia de Córdoba detuvo o demoró a un chico de 13 años que habría sido el que realizó una de las amenazas. Este chico está incluido en este grupo virtual, no sé cómo decirlo, del cual participaba también el jovencito de San Cristóbal que terminó matando a un compañero y también hirió a otros. O sea, hay todo un submundo en las redes sociales, en internet, donde se incentiva que los chicos hagan esto. Por otro lado, se habla de un desafío de TikTok, donde hay que escribir en las paredes y causar pánico, por más que después los hechos no ocurran. La cuestión es que hay un despliegue policial constante en todos lados ante el temor y miedo que se vuelva a repetir y parece que hay gente atrás jóvenes que participan de estos grupos incentivando que ocurra algo grave, con lo cual es muy, pero muy preocupante, porque ya no es una cuestión de las grandes urbes, sino que se dan en colegios de todos puntos del país, en pequeños poblados, y la situación, por más que no haya ocurrido nuevamente, me parece que la tienen que tomar en serio porque es grave. Sí, hay que saber también diferenciar que son los grupos incel, como se le dice, que nosotros también hemos tocado este tema, que son chiquitos que se reúnen en las redes y odian a distintas cuestiones, puede ser a la mujer, a la discriminación, se sienten desprotegidos, entonces se juntan en la web negra, como se le dice, y ahí pergeñan y dicen lo que pueden llegar a hacer o se descargan de alguna manera. Y después lo otro que decís vos, los que se aprovechan de que existe eso y entonces vamos a sembrar un poquito de pánico, cosa que el colegio no haya clase, Generar el caos. sí, generar un caos que preocupa en serio, porque todavía nosotros como adultos no tenemos el ingreso a esa ni la facultad de saber lo que pasa en las redes y las relaciones que tienen nuestros hijos en ese mundo de Internet. Y es preocupante también porque, según me decían a este jovencito adolescente de 13 años, le encontraron en su mochila un cuchillo, un arma Ujú. blanca, y además en la casa encontraron elementos con los cuales se podría... A ver, siempre se exagera a veces cuando la policía y la justicia logra descubrir algo, también por ahí se Mm. magnifica. No quiero causar pánico, pero descubrieron elementos los cuales podrían ser utilizados para crear un explosivo. No se habló de Claro. magnitud ni nada, pero esto no quiere decir que tampoco hubiera llegado, pero al menos tenía la intención y estaba intentando algo en este sentido, según la información que tenemos nosotros y que llega de la justicia. 13 años, o sea, eh, causa un poco de temor para quienes tenemos hijos en edad escolar. Sí, y pasa eso, porque parece que estos chicos en Internet parece que esto, al ser virtual, parece que comienza todo como un juego. Sí, un mundo paralelo. Y que en realidad no pasa nada hasta que pasa. Y cuando pasa es grave. Hay una serie que lo refleja bien
y es lo que pasó en Inglaterra cuando empezaron a matarse chiquitos de 14 años, 13 años, y después cuando vos ibas le preguntaban, eran como que estaban en otro mundo, ¿me entiendes? No estaban conscientes de saber diferenciar entre lo virtual y lo real. Entonces, lo que pasaba en lo que le pasa en la vida virtual y esa, por decirte, a veces virtualmente te acosan o te escrachan ¿cómo se le dice ahora? Que te censuran. Esa vida virtual que tenés incide en la vida real y ahí es donde vos vas y realmente haces un daño creyendo que esto después en la vida virtual no cambiaría, ¿me entendés? O sea, tienen una percepción de eso y una confusión que no... Difícil de interpretar, por lo Sí, menos para mí, ¿no? porque vos le preguntás al chiquito este, ¿dónde sacaste para hacer una bomba? Y lo vi en internet, ¿entendés? ¿Cuánta violencia? Claro, y no tiene noción de lo que realmente está por hacer. Sí, muy preocupante, por lo menos a mí me asusta un poco, no estábamos acostumbrados a esto, si bien había ocurrido un hecho aislado ya hace muchos años en una escuela del sur de Buenos Aires, después de eso hubo algún que otro hecho, pero no tan grave como muerte, y ahora, después de esto, se fueron multiplicando los casos donde amenazan, escriben en las paredes que va a haber muertes, asesinatos. La verdad, a mí me tiene un poco aterrado esta situación. Y para ir terminando, hubo un grave hecho de violencia familiar en Frontera. Una mujer llevó al médico a su hijo, ahí descubrieron que tenía golpes. El principal sindicado es su papá. Violencia intrafamiliar Papá también, biológico. papá biológico. La mujer también tenía golpes, hecho que denunció en la comisaría de Frontera. Está en plena investigación este caso. Lo quería comentar porque tiene que ver con la violencia total y absoluta de la que estamos hablando. ¿Fue detenido esta persona? No, todavía no. Bueno, Hasta donde sé, no, no. Puede ser que en sí. las últimas horas haya ocurrido, pero la información que tenemos nosotros todavía no. Así que hoy un día de casos policiales y violentos en este resumen informativo de la tarde. Sí, lamentablemente a veces es así. Bueno, punto final para la jornada de hoy jueves. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana viernes con muchísima más información como siempre, con agenda propia, noticias que vamos generando y no vamos repitiendo lo que se va dando en otros medios. El que quiera leer más entra a nuestra página web eltiempodiario.com.ar o nos busca en redes sociales como Diario El Tiempo. También nos encuentran como la Popu San Francisco o Modo Radio. Sí, ahí pueden participar directamente, comentar y también si tienen algún tipo de información que puedan brindarnos. Y que quieran Bienvenido. colaborar como periodistas ciudadanos. Tenemos mucha gente que colabora, pasa información, denuncia hechos, queja por cosas que no funcionan. Acá recibimos y receptamos todo. Por ahí puede haber una demora en la contestación de un par de horas, porque se hace complicado, pero de acá escuchamos y respondemos a todos los que quieran dejar inquietudes, denuncias, hechos, calle rota, municipalidad que no Sí. cumple, lo que quieran. Hubo Lo que cosas quieran. buenas que le pasaron y Cosas buenas, exactamente. Estaría bueno que alguien sí. deje buenas noticias por acá también. Nos volvemos a encontrar mañana. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en estos minutos. Un abrazo para todos.